asuma asuma los papeles que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. La escritura, hermanos, muestra de que los padres tenemos como integrantes de la familia mandamientos y lugar que Dios ha asignado, los hijos también y desde luego las esposas. En esa ocasión, hermanos, comenzamos a hablar, permítanme, acerca, hermanos, de los hijos. Y Proverbios capítulo 14, versículo 23 dice que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Hermanos, cuando no existe la sabiduría, por supuesto no va a haber una casa edificada. Hermanos, y puede ser que nosotros como cristianos o como religiosos podamos estar descuidando este punto de edificar nuestros hogares. Puede ser, hermanos, que nosotros como creyentes, como cristianos, hermanos, vayamos a la reunión, cantemos, oremos con nuestros hermanos, pero si nosotros, hermanos, descuidamos lo principal, que es el hogar, tenemos un problema. La casa, hermanos, es el campo de entrenamiento para poder desarrollar nuestro papel dentro de la iglesia del Señor. Y hablando, hermanos, entonces de la sabiduría con que se edifica la casa, comenzamos a mencionar, hermanos, que los padres, comenzando con los padres, deben asumir su función o la función que Dios les ha dado hacia los hijos. Posteriormente, hermanos, vamos que ya no van a ser los padres que van a tener una función directamente, sino que ya lo vamos a ver por separado. La Biblia nos va a enseñar, bueno, que como papá y mamá tenemos función dentro del hogar, más adelante la Biblia nos va a enseñar que como esposos nosotros tenemos una función y las esposas van a tener una función. Pero acá, hermanos, comenzamos a ver que el primer fundamento para que exista un hogar devoto, un hogar temeroso de Dios, un hogar piadoso, son los padres, hermanos, primeramente los guías de los hijos. Y es, hermanos, tan interesante que nosotros, hermanos, podamos asumir con una responsabilidad, valga la repetición, que podamos asumir con responsabilidad la responsabilidad de guiar a los hijos hacia la devoción al Señor. Y son los padres, hermanos, que deben sembrar esa devoción a Dios dentro del hogar, esa devoción hacia los hijos. Hermanos, ¿por qué son los padres? Porque se supone, hermanos, que los padres somos los que somos más maduros, somos los que hemos vivido, somos los que hemos llevado a cabo ciertas acciones y con las cuales vamos a guiar a nuestros hijos en las cosas del Señor. Hermanos, los hogares estables y los hogares felices van a ser aquellos hogares donde va a ser Dios primeramente el centro de esos hogares. Hermanos, y quiero decirles que la estabilidad o la felicidad dentro de nuestras familias no se encuentra en las cosas que nosotros podamos tener, no se encuentra en las posesiones, sino que se centra, hermanos, en nuestra relación con Dios. Y es tan importante, hermanos, que como padres asumamos esa responsabilidad porque los hijos van a imitar el ejemplo de los padres. Hermanos, yo sé de que algunos de nosotros ya pasó esa
esas etapas de ser padres que en el sentido que ya no tienen hijos pequeños, porque puede que sus hijos ya estén casados, sus hijos ya tengan hijos, pero quiero decirle, hermanos, que aun cuando nosotros o alguno de ustedes no tenga hijos pequeños, sus hijos, aunque sean grandes, mayores, siguen fijándose en el ejemplo que usted como padre y madre le da a sus hijos. Hermanos, entonces esto es tan importante porque viendo este punto de que los hijos imitan a los padres, este punto debe ser analizado y debe ser seriamente estudiado por nosotros mismos. ¿A qué ejemplo le estoy dando a mis hijos como padre y como madre? Porque ese modelo, hermanos, de comportamiento como cristiano, ese modelo de comportamiento como padre, ese modelo de comportamiento como madre, va a ser imitado por los hijos. Y la espiritualidad, hermanos, lo decíamos en determinado momento, lamentablemente por la cuestión del consumismo, del materialismo, del afán de este mundo, la espiritualidad, hermanos, en los hogares cristianos se está acabando. Y como algunos hermanos han mencionado en el caso de Estados Unidos, están sacando la Biblia, de la lectura de la Biblia en las escuelas públicas, están sacando las oraciones y como cristianos, hermanos, nos sentimos sorprendidos y decimos, ¿cómo es posible que el gobierno está haciendo? Pero cuando nosotros caemos en cuenta en eso, hermanos, muchos cristianos somos responsables de sacar también la espiritualidad dentro de nuestros hogares. Entonces, hermanos, ¿qué razón tenemos para no orar, no leer la Biblia junto con nuestros hijos? Bueno, si ya no tenemos hijos pequeños, hijos en sujeción en casa, ¿por qué no tenemos esa espiritualidad con nuestra esposa o con el esposo? Hermanos, ese es un punto que nosotros debemos analizar, porque la tierra buena, hermanos, para sembrar la espiritualidad y la devoción a Dios es el hogar. Y como ya dije, hermanos, somos los responsables. Y el principio, hermanos, tan acertado que nosotros tenemos en la escritura, lo tenemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al versículo 9, que no vamos a comentar porque no es el objetivo, pero escuchen, estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñare, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y que os multipliquéis como te ha dicho Jehová Dios de tus padres. Soy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vean lo interesante, y lo repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Hermanos, ahí nosotros tenemos ese principio que Dios le mandó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel le estaba diciendo, mira, Dios le estaba diciendo a Israel, mira Israel, te estoy dando esos mandamientos que yo quiero que los pongas por obra. En otras palabras, que yo quiero que obedezcas. Y cuando obedezcáis esos mandamientos o esos estatutos que te estoy dando, los vas a enseñar a tus hijos. El amar a Dios, hermanos, de todo corazón, de toda el alma o con todo el alma y con todas las fuerzas, es la principal responsabilidad que nosotros tenemos como padres hacia nuestros hijos. Y ese principio que se dijo cientos de años, ese mismo principio está para hoy día, hermanos, porque lo que Dios quiere, hermanos, como también a Israel se le dijo en el libro de Malaquías, Dios quiere descendencia para él. Por lo tanto, hermanos, nosotros como padres debemos ser la influencia buena para nuestros hijos. La pregunta es, hermanos y hermanas, en nuestros hogares, ¿es reconocido Dios? Pero alguien dirá, bueno, hermanos, yo ya no tengo hijos en mi tutela, ya no tengo hijos en mi casa. La pregunta entonces sería un poco amplia. ¿Reconoce el hogar mío y reconoce el hogar de mi hijo, de mi hija, a Dios en la familia? Porque vea, el mandamiento primario y directo es los estatutos, le dijo Dios a Israel, los vas a poner por obra. Primero los vas a obedecer y después los vas a enseñar. El hogar, hermano, donde Dios es reconocido, es donde se ama, es donde se honra, se enseña y se practica la palabra de Dios. Y esto, hermanos, deben ser los buenos hábitos que nosotros debemos de promover dentro de nuestros hogares y dentro de nuestras familias. Por lo tanto, hermano, cuando yo como padre, como madre o como familia no tenemos hábitos de orar juntos, de leer la palabra juntos, si yo no tengo hábito de eso, hermano, o no lo tenemos, la pregunta sería, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que tomar el de padre como en serio, pues. Como ya tercera vez que recalco eso, si yo ya no tengo hijos, pero yo tengo a mi esposa, a no ser que yo sea viudo y estoy totalmente solo, pues tengo siempre descendencia. Ojo, hermanos, varones, predicadores, nosotros como cabeza de hogar somos como los sacerdotes que deberíamos ser los primeros que fomenten esos buenos hábitos en nuestros hogares. Entonces, el hogar devoto a Dios es aquel que va a promover la espiritualidad. Va a promover, hermanos, el amar, el honrar a Dios. Y honrar a Dios, hermanos, significa darle a Dios el lugar que Él se merece dentro de nuestras familias. Cuando caemos en el punto, hermanos, y si queremos ser sinceros con nosotros mismos,
caemos en la cuenta de que fomentar estas actividades espirituales en el hogar necesita ser mejorada, si es que en determinado momento lo estamos haciendo. Y si no lo hacemos, hermanos, bueno, tenemos que comenzar. Porque el mejor legado, hermanos, que nosotros le podemos dejar a nuestra descendencia es buscar a Dios. Porque las bendiciones materiales que usted puede desearle a los hijos, una carrera universitaria, una casa, un carro, dinero, al final, hermanos, son cosas buenas, pero al final son cosas pasajeras, son efímeras. Hermanos, ¿por qué muchos de nosotros ambicionamos muchas cosas terrenales para nuestros hijos y nuestras hijas y no ambicionamos que mi hijo varón sea un buen predicador, que mi hijo varón sea un buen dirigente de canto, que mi hija, en el caso de que las que tienen hijas, pues para los que tenemos solo varones, pues que se enfoquen en servir al Señor, pero mi hija que pueda servir a Dios también. ¿Por qué no se mira eso? En el buen sentido, hermanos de la palabra, nosotros deberíamos estar orgullosos cuando vemos a nuestro hijo sirviendo a Dios. Pero eso, hermanos, no se va a lograr si nosotros no fomentamos la espiritualidad entre la iglesia. Por ejemplo, hermanos, muchas iglesias son débiles, muchas iglesias locales son débiles porque hay familias débiles. Muchas iglesias locales de Cristo son indiferentes a la palabra de Dios, son indiferentes a las reuniones, al estudio, porque así son en la familia. Entonces llega el momento, hermanos, en que tenemos que hacer un alto en el camino y pensar, Señor, ¿en qué he fallado? ¿En qué estoy fallando? Bueno, y Señor, ayúdame a corregir. Quiero avanzar, hermanos, con ustedes. Hay otro punto. Bueno, esto, todo lo que estoy hablando se refiere a esa espiritualidad, hermanos, que los padres somos responsables de promover dentro de nuestros hogares. Pero quiero avanzar un punto que también es importante, porque ahora, hermanos, creo que también es parte de la espiritualidad, pero aquí entran directamente las mujeres. Quiero hablar, hermanos, en este momento acerca de la sujeción de la mujer en el hogar devoto. Hablar, hermanos, del papel de la mujer en el hogar cristiano que busca agradar a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Colosenses 3:18 dice, casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene. Y aquí, hermanas y hermanos, no tenemos problema en académicamente o en mentalmente entender los versículos, sino el problema está a la hora de poder aplicar lo que nosotros comprendemos. Porque en el caso de Efesios 5, 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hermanos, y nosotros, si hablamos de nuestra sujeción al Señor, de que las hermanas estén sujetas al Señor, no hay problema. Bueno, el Señor es nuestro Salvador, es Cristo, y eso, tengo miedo a la condenación. Bueno, ahí vamos en lo que se puede. Pero el punto, hermano, hermanas, acá dice que así como la sujeción al Señor es evidente, también tiene que haber una evidencia de sujeción de las casadas a sus propios maridos.
Y aquí, hermano, los versículos que nosotros estamos leyendo, que les estoy presentando, no dicen que si su marido es bueno o malo, sino que se está refiriendo primeramente a que hay un mandamiento. Y este asunto, hermanos, de la sujeción, ¿verdad? Este mandamiento de la sujeción no tiene, hermanos, nada que ver con el machismo. No tiene, hermanos, nada que ver con asuntos de costumbre o de cultura, sino que la sujeción, hermanos, de la esposa, bueno, si lo limitamos a la esposa cristiana, a nuestras hermanas en Cristo, tiene que ver con la posición que Dios le ha asignado a la mujer como consecuencia del mismo pecado. Cuando nosotros leemos, hermanos, Génesis capítulo 6, perdón, capítulo 3, versículo 16, dice, a la mujer dijo, después de haber cometido, hermanos, el pecado, Adán y Eva, todos tuvieron su consecuencia. Bueno, en el caso de Adán, bueno, hasta la serpiente, pues, y también Eva, y también Adán. Y a la mujer se le dijo, a la mujer se le dijo, multiplicaré en grande manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, ese punto, hermanos, es una posición que Dios asignó como consecuencia de la falta cometida. Y ahí, hermanos, no tenemos que acudir a léxicos ni a diccionarios para entender que este asunto de la sujeción y que el hombre tendrá autoridad sobre la mujer está plenamente enseñado en este versículo. Es fácil de entender. Ahora la sujeción, hermanos, ¿qué es la sujeción? La sujeción, hermanos, significa bíblicamente la unión con algo que se está sujeto de modo que no puede separarse ni dividirse. La sujeción, hermanos, prácticamente viene a significar que la mujer a la hora de unirse con el varón van a ser solamente uno. En este contexto bíblico, hermanos, es la decisión tomada en favor del rol o papel de liderazgo que el esposo lleva en el hogar. A eso se está refiriendo. Que la esposa, hermanos, aunque es bueno, aunque no, aunque es, perdón, importante en el hogar, va a respetar la posición que Dios le ha dado a ella primeramente y la posición que Dios le ha dado al esposo. Por lo tanto, hermano, la esposa, si hablamos en cuanto al rol de decisiones, no debe tomar decisiones separadas del esposo, aunque la esposa sea mayor de edad que el esposo, aunque la esposa, hermanos, tenga una preparación académica mejor que la del esposo, aunque la esposa gane más dinero, hermanos, que el esposo, debe sujetarse, debe sujetarse. Pero alguien decía, hermano, pero la esposa no puede proponer, no puede planificar, no puede, claro que lo puede hacer. Lo que la sujeción, hermanos, está indicando es que la esposa es uno con el esposo y debe actuar de acuerdo a un consenso con su esposo. Es decir, la esposa no puede tomar decisiones.
separadas del esposo. Pero hermanos, a veces les doy mi punto de vista como yo entiendo este asunto. A veces, hermanos, hay esposos que han dejado conscientemente el hogar a sus esposas por las razones académicas o por las razones económicas. Y eso no debe ser así. Y le hablo en un contexto de mi entorno, pues. A veces la hermana, como ya dije acá, gana más, es más preparada que la esposa. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que dice mi esposa. Entonces, conscientemente se está dejando, hermanos, el papel del liderazgo delegado en la esposa, por lo que ya hemos comentado. Hermanos, si la esposa tiene un mejor título que su esposa, no importa, debe sujetarse. Si la esposa gana más dinero que su esposo, no importa, sujete, porque esa es la posición que Dios ha dado. Hermanos, existe entonces esa tendencia de que algún varón se sienta menospreciado, se sienta menos porque hay una preparación más académica. Yo les cuento algo muy real. Había un hermano, buen predicador, que apenas le llegaba a maestro de lenguaje, ¿no? Y la hermana, con una carrera universitaria, con una carrera universitaria, determinaba ella qué es lo que hacía en su hogar. Y el hermano simplemente aceptaba. Cuando el hermano quiso corregir este punto, lo que sucedió es que la hermana lo abandonó y se fue con otro. Y otro enfoque es, hermanos, que muchas personas o algunas hermanas o algunas esposas es que no es que el esposo delegue la responsabilidad, sino que ella es la que pelea el liderazgo dentro del hogar, porque gana más, porque es mejor preparada. Lo que la Biblia, hermanos, nos enseña de este punto es, esposa, enfóquese en el papel que Dios le ha dado. Sí, pero hermanos, que mi esposo no gana bien, no importa, enfóquese en el papel que Dios le ha dado. Esposo, enfóquese en el papel que Dios le ha dado. Y por eso, hermanos, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3 dice, del versículo 2 dice el apóstol Pablo, os alabo hermanos porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué, pero quiero, dice Pablo, que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces yo vuelvo, hermanos, a hacer ese hincapié así a la ligera, que el esposo y la esposa deben ocupar el puesto que Dios les ha asignado. El marido, hermanos, es la cabeza es la cabeza o es la guía de la mujer. Note, hermanos, o notemos por un momento. Más adelante se mirará también cuál es la función de esa cabeza, cuál es la función de esa autoridad también. Pero el punto, hermanos, es de que en un hogar piadoso, temeroso de Dios, para que exista esa,
espiritualidad, que también no va a consistir solamente en leer la palabra de Dios, en orar juntos, en cantar juntos, sino que también significa en cumplir y asumir los papeles que Dios le ha dado. Ahí, hermanos, también es parte de un hogar temeroso, devoto a Dios. Por lo tanto, hermanos, necesitamos también reconocer algo, pero de que a veces, hermanos, la conducta mala de los esposos hace también, hermanos, que la sujeción de la esposa sea algo difícil. Y esa es una realidad. Porque muchas veces, hermanos, podemos ser cristianos como esposos, ser cristianos, ir al culto, hermanos, pero nuestra conducta en nuestros hogares dejan mucho que desear. Si es un hermano irresponsable, si es un hermano grosero, si es un hermano abusivo, hace, hermanos, que la sujeción sea difícil. Por lo tanto, el esposo debe hacer, hermanos, que la sujeción de la esposa sea posible, sea agradable, sea hecha por amor. Debemos, hermanos, entender también que en la relación a la sujeción de la esposa cristiana, el esposo tiene que ver también, tiene que ver también su comportamiento, y dejemos por un ladito el mandamiento. Independientemente del mandamiento, si hablamos de conductas, si hablamos, hermanos, de forma de ser dentro de los hogares, vuelvo a repetir, muchos varones, hermanos, hace que la sujeción sea un poco difícil en los hogares. Si la esposa, hermano, no se sujeta, hay un problema. Si el esposo no hace posible por su conducta que la sujeción sea en paz, además también hay un problema. Y aquí, hermanos, eso es donde vamos a ver también que muchas veces nosotros alegamos como varones, la esposa tiene que sujetarse si no pecan contra Dios. Pero también, hermanos, tenemos que estar de acuerdo y conscientes que hay mandamientos también para el esposo dentro del hogar. En ambos casos, esposo y esposa, Dios pedirá cuenta de cómo está llevando a cada uno dentro del hogar, cómo está funcionando en el papel que Dios le ha asignado. Alguien decía, la mujer fue formada de una costilla de Adán, no fue formada de su cabeza para que gobierne sobre él, tampoco fue formada de sus pies para ser pisoteada por él, sino que fue formada de su costado para ser uno con él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Como les digo, hermanos, dejando un poquito el mandamiento, ¿por qué la esposa no quiere sujetar? Podríamos identificar tres causas: sus razones económicas, sus razones académicas, y porque el esposo a veces hace difícil que la sujeción, hermanos, sea agradable. En los tres casos, hermanos, son cosas que hay que corregir. ¿Para qué? Para que la espiritualidad o la devoción al Señor en la práctica de la palabra sea buen ejemplo para sus hijos, para su descendencia. Y ahí se cumple y cabe, hermanos, también el versículo que dice, antes sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Yo sé, hermanos, que simplemente es de la manera simple tratado
de explicar o de hablar de esta situación, pero yo sé de que en los años que llevan cada uno de ustedes como cristianos han escuchado esto de una forma, de otra forma, a la forma de cómo lo entiende el predicador, pero todos tenemos una idea. La pregunta es, o el análisis debe ser, si este tema yo lo escuché hace 10, 15 años, 8 años, ¿qué cambios he hecho hoy? Yo como esposa, o esposo, perdón, en mi caso, yo como esposo, estoy cumpliendo mi función como esposo, la función que me ha dado de amar y de respetar a mi esposo, a mi esposa, y las hermanas o las esposas, después de haber escuchado ese tema de hace tantos años, ¿cómo está mi sugestión a mi esposo? En este año, hermanos muy queridos por nosotros fallecieron, eran un par de esposos, ya los hermanos ya habían llegado a la edad de entre 86 y 90 años. Pero la anécdota que les cuento fue hace unos 10 años. Los hermanos tenían problemas ya ancianitos, ya 70 y algo de años, ancianitos. Y la hermana le decía, mira, yo soy vaso frágil y me tenés que respetar. Y me tenés que respetar. Diciéndole esas palabras, la hermana agarra un palo de una escoba y se lo quiebra en la espalda al hermano. Entonces con los hermanos bromean, entonces ¿dónde está tu vaso frágil, pues? Bueno, los hermanos ya partieron con el Señor y ya terminaron su carrera. Pero para los que estamos hoy, hermanos, acá, necesitamos evaluar nuestra función como esposos y como esposas. Particularmente, hermanos, yo les digo que mi padre con mi madre ah, vivieron de mucho unos 10 años o menos y después se separaron. Pero en lo que yo recuerdo, hermanos, yo nunca vi a mi padre y a mi madre agarrados de la mano. Incluso, hermanos, nunca recibimos de ellos una caricia. Entonces con mi esposa digo, yo no quiero que ese mismo patrón se repita en mi familia, en mi hogar, con mis hijos. Y lo primero, hermanos, que nosotros debemos inculcar en la familia, a la esposa y a los hijos, es que amen a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todo su espíritu. Porque al final de todo, amar a Dios, hermanos, va a ser posible que la espiritualidad o la devoción a Dios sea posible. Que Dios nos bendiga, hermanos, y expongo lo que puedo entender de este tema.